Bienvenidos a este nuevo capítulo de los podcasts de Europeístas. En esta ocasión no tenemos con nosotros a Jesús, a Fernando, a Raúl, a los típicos contertulios socios de Europeístas, sino que, como en aquel otro capítulo que hicimos con Vicente Ripio Bertolo, nos vamos a ir más allá de nuestras fronteras en aquel momento, y os animo a que, si queréis, vayáis a nuestra hemeroteca y que busquéis ese programa. En aquel momento nos fuimos, como digo, a Mozambique, y en esta ocasión nos vamos a ir aquí a la vecina Italia, aunque realmente no está en Italia, está aquí en España, de la mano de María Baldin, que es una italiana, una periodista y escritora que ha accedido a contarnos un poco cómo es el sistema electoral italiano, cómo es la política, o cómo ha sido el devenir de la política italiana en estos últimos años, porque, bueno, como europeístas y como aficionados, vamos a decirlo así, de la política, nos interesa mucho conocer cómo es, o si es verdad todo aquello que nos llega de nuestra vecina Italia en cuanto a sus modelos políticos, esos nuevos personajes que han ido saliendo, su presidenta, Giorgia Meloni, en fin, y con eso pues para eso tenemos aquí, y le damos las gracias por haber accedido a venir a nuestros podcasts, a María. María, te he hecho una pequeña introducción, he dicho que eras periodista, que has escrito unos libros, y bueno, me has estado contando antes que has estado trabajando con inmigrantes, con colectivos así vulnerables, vamos a decirlo así, y no sé, me gustaría que, bueno, te presentaras a ti, que nos contaras pues cuál era tu actividad en Italia, y también un poco que nos digas cómo es que has aparecido y cómo has venido aquí a España y estás aquí en Madrid compartiendo tu vida con nosotros. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y todas, y gracias por invitarme aquí. Yo estoy viviendo en Madrid desde la mitad de octubre, y lo que hice en Italia es trabajar con los inmigrantes muchos años, y como periodista y corresponsal local. Y también hizo muchos talleres de escritura autobiográfica, porque esto es lo que he querido hacer después de conocer a los inmigrantes. Quería conocer cómo escribir su historia. Y bueno, y estas son las cosas más importantes que hice. ¿Y por qué estoy aquí? Porque mi hija vive en Madrid, y cuando vine la primera vez me enamoré de esta ciudad y decidí que aquí quería estar, y aquí estoy. Yo he vivido toda mi vida en el nordeste de Italia, en Veneto, en provincia de Vicenza, en un pueblo muy pequeño de poco más de 8.000 habitantes. Entonces creo que ver Madrid después de un pueblo pequeño ha estado increíble, y me gusta mucho estar aquí. Y cuando estuviste trabajando con los inmigrantes, ¿también lo hacías ahí desde aquella ciudad o te trasladabas a otra? Es decir, ¿siempre estuviste trabajando allí? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Si no... No, es un poco complejo, porque trabajaba por una asociación de los sindicatos y teníamos varias oficinas en varios países, porque la provincia de Vicenza, cuando yo trabajé con los inmigrantes, tenía muchísimos de ellos que trabajaban en la piel para hacer aquel trabajo, y lo hacían solamente los inmigrantes. Entonces hay estos pueblos muy grandes, y nosotros íbamos allá a explicarle todo sobre la ley, los papeles, todas esas cosas.
y ayudarles por todo esto. Okay. Y entonces era como Arzignano, toda la zona de campo, se llama la Val de Campo, Bassano, países grandes que hay, Tiene, Schio, Valdaño, cada día un país diferente, 2 horas de bus para ir, 2 horas para volver. Y sí. Sí, porque te hacía esta pregunta porque una de las cosas que nos llega de Italia es las políticas que han tenido los últimos presidentes con el tema de la inmigración. Aquí hubo un episodio con un barco, el Open Arms, que parecía que no podía atracar o pidió permiso para atracar en un puerto italiano y al final el presidente Sánchez dijo, bueno, pues que venga a Valencia y bueno, pues es una de las cosas que nos llega, ¿no? Y hablando de estas cosas que nos llegan de Italia, nos parecía muy interesante que una persona nativa nos explicara todas estas dudas que nos vienen a la cabeza, ¿no? Una de las cosas que más, bueno, nos puede sorprender es que nosotros somos una monarquía y tenemos un presidente del gobierno y que vosotros los italianos sois una república y en este caso tenéis un presidente de la república, si no me equivoco, y un primer ministro. Entonces, también muchas veces lo que escuchamos es que cuesta mucho llegar a hacer un gobierno, que es muy difícil conformar gobiernos en Italia. ¿Esto es así? ¿Cómo está organizada el sistema electoral, vamos a decirlo así, allí en Italia? El sistema electoral es muy complejo y también ha cambiado mucho en los años porque han cambiado la ley y también la Constitución y en algunos casos también la Corte Constitucional ha borrado unos artículos de la ley, pero no, el Parlamento no los ha sustituido. Entonces, teníamos leyes que no eran muy correctas. Y tenemos el presidente de la República, tenemos el gobierno con el primer ministro y tenemos Cámara y Senado en el Parlamento. Tienen el mismo poder y tienen que hacer las mismas cosas. Entonces, una ley tiene que pasar de los dos y ser aprobada en la misma manera de los dos. Si uno de los dos cambia una coma, el otro tiene que aceptar. Y entonces es todo un va y viene de aquí y allí. Y bueno, y el método tengo que mirar en el papel porque es un poco complejo. Ahora, primero, apenas habían cambiado la ley cortando 1/3 de los parlamentarios. Entonces, antes teníamos 630 diputados y 315 senadores. Ahora hay 400 diputados y 200 senadores. ¿Cómo los eligen? Los diputados, porque hay 3 diferentes sistemas. Los diputados, 147, son elegidos de manera uninominal mayoritaria. Quiere decir, si son 5 en el colegio, lo que gana un voto más es lo que vence. Otro 245 con el proporcional a nivel nacional, con unas barreras como si es un partido pequeño, nuevo, tiene que superar el 3%. Si es una coalición, 20%, entonces se ponen todos juntos para ganar.
Y esto es por los diputados. Después tenemos 8 escaños de diputados que son votados por los italianos en el extranjero. Ajá. Y ellos tienen un diferente sistema. Ellos votan con el proporcional y pueden poner el nombre del diputado. Mientras que nosotros aquí tenemos una lista de nombres, pero no podemos decidir y solo podemos votar el grupo, el partido. Y basta. Y los senadores 74 con el mayoritario, 122 con el proporcional a nivel regional, no como antes, y 4 escaños elegidos por los italianos en el extranjero. Entonces es un poco complejo. Y otra cosa que ha estado diferente es que esta vez los jóvenes de 18 años han podido votar por el Senado, mientras que antes tenían que tener al menos 25 años. Entonces, 500.000 jóvenes más han votado por el Senado esta vez. Y creo que es todo. No, perfecto. Bueno, pues, a ver, si lo he entendido bien, el Parlamento se parecería un poco también a nuestro Parlamento, que sería, vamos a ver, los diputados o los parlamentarios se regirían pues, por cada circunscripción o mejor dicho, a nivel nacional, pero el Senado sería más bien también como en España, que sería una cámara territorial, ¿no? Porque se van eligiendo los senadores por territorios, ¿no? Eso sería más o menos así. Y una gran diferencia sería que las personas que viven, los italianos que viven en el extranjero, pueden elegir a sus representantes. Aquí en España eso no se puede hacer. Tienen que votar pues a que le toque en la lista o en la parte en que le va a tocar. Es decir, no tenemos un grupo que sea solamente para los extranjeros, ¿no? Especiales. Muy bien. No por los extranjeros, los italianos que viven en el extranjero. Sí, perdón, que me he explicado mal. Los italianos que como están... mi hija que vive aquí, ella puede votar, pero los extranjeros que viven en Italia no pueden votar. Nada. Ok. ¿Y por qué es tan difícil elegir el presidente? Porque no suele haber normalmente no suele haber un partido que gane por mayoría absoluta, ¿verdad? Eso no suele ocurrir allí en Italia. No, es que se ponen juntos como esta vez hemos tenido Hermanos de Italia con Forza Italia y Lega Norte, y Hermanos de Italia ha vencido con 26% y Lega Norte y Forza Italia más o menos 8 y algo más. Y en total han hecho 43% ellos. Entonces, los más que han vencido es Hermanos de Italia. Y ellos proponen el nombre del primer ministro al presidente. El presidente decide junto si anda bien y decide con el primer ministro quién van a ser los ministros. Ok. Y ha estado muy difícil porque ha tenido que... Berlusconi quería muchos escaños, Salvini también, entonces han peleado, creo, mucho. Sí. Vale. O sea que la cuestión está en que lo primero es difícil es hacer la coalición, ¿no? La alianza, y luego después
que dentro de la alianza se pongan de acuerdo en elegir a los ministros y, bueno, primero al primer ministro, claro. Ok, lo he entendido. Muy bien, pero esta situación no siempre fue así, porque yo recuerdo de pequeño que en Italia gobernó yo creo que durante bastante tiempo el Partido Comunista, que es, como dijéramos, un partido tradicional dentro de los partidos que hay digamos, en Europa. Tenemos el Partido Socialista, vamos a llamarlo el Partido Popular, tenemos el Partido Comunista, quizá teníamos la democracia cristiana, ¿no? Otro grupo grande ideológico, vamos a llamarlo así, o podíamos tener también a los liberales. Y ahora estamos, yo creo que Italia también, como España, en una situación diferente. Pero no sé si nos puedes hacer una especie de resumen de cómo ha ido cambiando la política italiana desde la Segunda Guerra Mundial. Italia, de la misma manera que España o Alemania, pues tenían dictaduras en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estuvimos con la dictadura pues hasta el 75 y sin embargo Italia, bueno, salió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ha sido la evolución de la política en Italia, más o menos, desde la Segunda Guerra Mundial? Un resumen así, rápido. Sí. Yo creo que primero lo que han hecho con la nueva Constitución ha estado hacer algo que impida que fascismo o algo así llegue otra vez. Entonces han hecho estos tres poderes muy distintos unos del otro, donde ninguno puede mandar otro. Esto es uno. Y bueno, hemos tenido desde 1946 que han decidido hacer la nueva Carta Constitucional, hemos tenido 68 gobiernos. Madre mía. No 15, tenían que ser 15, uno cada 5 años. Hemos tenido 68, he mirado en estos días. También gobiernos de 15, 20 días solamente. Imagínate un gobierno de 15 días, tienes después de 15 días hacer todo de nuevo, ministros y todo es un tiempo que gastas. Y para decir de las últimas elecciones en 2018, hemos tenido 3 gobiernos. Los 5 estrellas con la Lega, después 5 estrellas con los demócratas y después Draghi con todos juntos. Entonces, así, siempre es así. No sé. Es algo que un año, los más que ha estado más largo, ha estado Berlusconi con un poco más de 3 años y 10 meses. Ha sido el gobierno más largo. Ok, eso hablando de Berlusconi, aquí, claro, supongo que las noticias que llegan a España pues son las más llamativas, ¿no? Entonces, Berlusconi era una figura realmente, vamos a llamarlo así, llamativa porque, bueno, pues un poquito excéntrico, también tenía una manera de comportarse, ¿no? que llamaba mucho la atención, pero también tenemos personas o políticos que han dejado una huella importante y que, vamos a llamarlo así, lejos de lo excéntrico, vamos a decir que como buenos políticos, como podía ser Antonio Tajani, que bueno, hace unos años recibió el premio Carlos V de la Fundación Juste por su labor. Y no sé, también te quería preguntar un poco también por esto, ¿no? Por cómo son los políticos en Italia.
Supongo que aquí a nosotros nos llegan solamente pues, las anécdotas, pero ¿cómo podríamos hablar, si es que se puede decir, porque a lo mejor son todos muy diferentes? ¿Cómo es el político italiano? Hay diferentes tipos de políticos, hay los, como dices tú, de Tajani, que hacen un cierto tipo de trabajo, pero a mí me parece que estos son un poco más escondidos, como los que se ven más son los que, o como Berlusconi que hace sus intereses, o también ahora, y los que van y solo le interesan sus cosas como los de, hay en Italia, los llamamos cambio de chaqueta, que después de ser elegidos, por ejemplo, con el Partido Demócrata, se van y se hacen un partido para ellos y puede ser en contra de los que entonces o lo que esperan de hacer la crisis de gobierno, de haber hecho 4 años y 6 meses porque buscan la pensión. Ajá. Entonces esperan el día, hacen los cálculos por el día. Y esto también a nosotros llega esto porque es lo que se ve más y creo que es también algo que pasa mucho. También si hay políticos muy válidos. Okay. Claro. Muy bien. Y hablando de estos nuevos políticos y de estos nuevos partidos, aquí en España, por ejemplo, desde más o menos 2000, vamos a decirlo, 2006, 2007, empezamos a tener una serie de partidos nuevos que eran distintos completamente a los de siempre, ¿no? Al Partido Popular, al Partido Socialista, al Partido Comunista. También teníamos los partidos nacionalistas en el País Vasco, en Cataluña, y con ellos normalmente se jugaba y se iban eligiendo los gobiernos. Pero a partir del 2007 empiezan a llegar unos nuevos partidos, Ciudadanos, Unión Progreso y Democracia, y ahora mismo tenemos 2 grandes nuevos partidos que por un lado están completamente separados vamos a decirlo así, en el espectro ideológico. A la derecha o extrema derecha tenemos a Vox y en la izquierda o extrema izquierda tenemos a Podemos. Eso en Italia también ha pasado, ¿verdad? ¿Tenéis una situación parecida? Y quería preguntarte sobre esos nuevos partidos que han supuesto en Italia y no sé si se les puede calificar también de populistas, porque yo creo que aquí en España sí que podemos decir que cada uno en su modo practican un cierto populismo, tanto Vox como Podemos. ¿Cómo es esta situación en Italia? Sí, tenemos los 5 estrellas que son bastante nuevos. La Lega Nord también, pero es muy vieja, de los 90, entonces no se puede decir que es un partido nuevo. También sí es populista y también han cambiado muchas ideas porque querían la independencia unos años, quería ser un partido y después tienen como es sobre todo Lombardía y Véneto. Hay mucha contradicción entre ellos porque Liga Nord en Véneto quiere mandar y Liga Lombarda en Lombardía, entonces es un poco, hay esta cosa. Ahora pero son un poco más como, no digo europeístas, pero tienen que... puedes ver unos cambios que son porque es más cómodo, porque así pueden estar allá.
Y creo que es así, porque si antes tú eras contra la Unión Europea, era contra el euro, quería ser independiente, y ahora va en el sur de Italia para ser tu partido también en el sur, es lo contrario de lo que era al principio. Y esto, y después quería decir que en este periodo todos los partidos son en crisis, todos los grupos, porque los demócratas tienen que hacer el Congreso y elegir el nuevo secretario, porque a Letta no lo quieren nunca. Los 5 estrellas han peleado porque no estaban todos de acuerdo de enviar armas a Ucrania. Entonces querían que Di Maio, que era ministro del Exterior, quería mandar que se iba del partido, y él se ha hecho su partido por ir a las elecciones. Y también Forza Italia y Lega, porque han perdido muchos votos en las elecciones y no están de acuerdo de la caída de Draghi. Entonces todos están un poco en esta situación. Y por lo que decías antes de los comunistas, comunistas de verdad nunca han sido en el gobierno, han hecho algo con otros partidos, pero no de solo ellos. Y después han cambiado el partido, ahora es el Partido Democrático, pero no tiene nada que ver con lo que era antes, porque hay de todo. Ahora tienen también gente que estaba con Berlusconi, entonces no es propio comunista o, creo, socialista, no sé. Y hay gente muy buena, sí, pero esta es. Y ahora, entonces, después de estas elecciones, irrumpe una figura nueva, bueno, a lo mejor para vosotros no, porque ya fue ministra, si no me equivoco, como una nueva lideresa, es Giorgia Meloni. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Qué nos puedes contar de la figura de ella? Bueno, sí, que sea bueno, curioso, o cómo la ves tú, por lo menos. Ella es la única que ha sido coherente con sus ideas, ha sido a la oposición, y esto es lo que le ha hecho ganar, porque era muy clara su idea. Se podía ver que ella tenía esa idea. Y es claro, ultraderecha, y también se puede ver de lo que están proponiendo con el presupuesto, están discutiendo, y es todo de la parte de los emprendedores. Y ella empezó a los 15 años en lo que aquel tiempo se llamaba Movimiento Sociale, y es el postfascismo, digamos, y siempre ha estado allí. Empezó como estudiante, estaba en los grupos, y cada día ha hecho su percurso, y hasta que ha llegado allí. Y creo que lo que le ha hecho vencer ha estado la coherencia que ha demostrado. También sí. Sí, están haciendo cosas que creo que serán muy graves en Italia, porque cortar la renta de ciudadanía, por ejemplo, y cosas así,
más los emprendedores hacerle unos condonos, cortar las deudas que tienen con el Estado, y 5.000 euros en efectivo puedes pagar con dinero en efectivo, y no si tienes que pagar con la tarjeta tiene que tener más de 60 euros, si no, no. Y todas estas cosas son hechas, en mi opinión, están hechas por los que no pagan tasas. También otras cosas, cortar el IRPF a los autónomos y cortar la renta de ciudadanía, porque en Italia es el único país de la Unión que no tiene una renta base, porque hay sindicatos y emprendedores que han hecho unos convenios, pero los pequeños no, si no hay convenio, tienen que ponerse de acuerdo emprendedor y obrero. Entonces, okay. Un poco... No hay salario mínimo, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? No hay. No hay, entonces un chico, un joven de Vicenza le han propuesto 500 euros, no sé si era como chef o camarero, por 40 horas a la semana, y si no lo hace te dicen que no tiene ganas de trabajar. Esto. Ok. Entonces, una de las dudas que nosotros teníamos o que se escuchaba, se leía en la prensa, era que una vez llegara Giorgia Meloni al poder, todo su programa electoral, todo lo que había prometido, lo iba a cambiar. De hecho, tuvo unas entrevistas a nivel europeo y decían, ¿no? Las crónicas decían que ella se había mostrado menos combativa. Pero por lo que tú nos cuentas, ella ha cogido su programa electoral y lo está cumpliendo, lo está llevando hasta el final, ¿no? Sí, pero yo creo que no podrá ir. Ahora el presupuesto tiene que ser aprobado del Parlamento, entonces vamos a ver qué pasa. Tiene solo un mes. Y también tenemos muchos problemas en Italia porque, por ejemplo, la deuda pública es el 150% con el PIB, entonces mucho. Tenemos mucha gente que se va de Italia, los jóvenes y los pensionistas y los inmigrantes, porque hay mucho racismo y hay una situación que no estoy segura que pueda hacer lo que quiere, todo lo que quiere, porque también no están mirando de Estados Unidos, de Unión Europea, lo que hacemos. Y ella unas cosas ha tenido que cambiarla, porque la Unión Europea no le gustaba. Claro. Ella es la que quería hacer el bloque de los barcos, del bloque de los puertos contra los inmigrantes. No, es algo que no se puede hacer, solo cuando hay una guerra puedes hacer algo así. Pero... Entonces ella ha cambiado, porque la idea que yo tenía era que ella se había mantenido firme y que no había dejado atracar aquel barco y que habían tenido que buscar una solución, creo que fueron a Francia. ¿Ella ha cambiado esa política o sigue diciendo que los barcos que vienen, sobre todo de las costas africanas, no quiere o no va a dejar que lleguen a Italia? No, sí, la idea es la misma, pero el bloque no lo puede hacer, pero están haciendo otras cosas y es algo absurdo porque no se puede bloquear la gente así. Conocemos lo que pasa en Libia y tenemos que... Y sobre todo los emprendedores aquí en Italia necesitan
inmigrantes porque no hay bastantes italianos que hacen algunos trabajos. Y no hay, porque el problema es que no solo llegan asilantes, sino gente que quiere trabajar, porque en Italia no hay no puedes venir aquí y buscar trabajo. Tienes que ya tener el trabajo en tu país y es un poco difícil no sé, de Senegal, buscar un emprendedor aquí, en Italia, no aquí, allá en Italia, que te dé el trabajo. Entonces, Claro. llegan y tendrían que hacer una ley de los flujos de inmigrantes más larga también, porque si no hay trabajo, no vienen. Claro. No, la gente no viene. Italia siempre ha estado un lugar donde ellos quieren pasar para ir en otros países, Ya. porque aquí no. No es Es suficiente. solo para pasar, creo, el peor. Muy bien. Y bueno, pues así, como quien no quiere la cosa, estamos ya a punto de terminar el programa. Y para finalizar, como muchas veces hacemos, queremos un poco que saquemos nuestra bola de cristal, ¿no?, de mágica, y te preguntemos por cómo ves tú el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Italia dentro de Europa? Como teniendo en cuenta que tiene una primera ministra, perdón, que, bueno, mira a Europa con recelo. Europa mira a Giorgia Meloni también un poco como no fiándose mucho. ¿Cómo crees tú que pueden ser los próximos años con esa deuda que dices que sigue creciendo, que hace lógicamente que Italia deba o necesite al resto de socios europeos? ¿Cómo ves tú, si tuvieras que hacer una predicción, cómo verías el futuro de aquí a unos años de Italia en Europa? Yo no la veo muy bien la situación de Italia si no van a cambiar las cosas, porque tenemos muchos problemas también de gente que siempre más viejos. Somos, creo, el país más viejo de Europa, y los jóvenes que se van y no hay... no sé, los pensionistas del futuro, ¿quién le va a pagar la pensión si no hay jóvenes? Los inmigrantes se van y la gente está harta de la política, están cansados porque ven que no cambia nada. Hay un partido nuevo y prueban y después dicen, hacen lo mismo, entonces no voy a votar nunca. Y no es como aquí veo cada día gente protestando, y hay poco en Italia de esto, muy poco, muy poco. La gente piensa por sí misma o no tiene nunca gana porque le parece que no puede hacer nada, que nada va a cambiar. Entonces, no sé, mi cristal no es muy claro, es un poco turbio, pero no, si no va a cambiar algo, no la veo bien. Y por la Unión Europea creo que tendríamos que ser más juntos como países, hacer como países como Estados Unidos de Europa, algo así. Juntarnos, en mi opinión. Bueno, pues eso mismo es lo que queremos nosotros como asociación, ¿no? Reforzar los lazos o reforzar el proyecto europeo de manera que, bueno, al final nos ayudemos los unos a los otros y salgamos más fuertes, ¿no? Lógicamente hay que ser crítico, no podemos, bueno, aplaudir todo lo que se hace. Supongo que necesitan
La Unión Europea necesita personas o grupos o asociaciones críticas que, bueno, primero tengan ideas y propongan cosas y luego también, si algo no se hace muy bien, pues también decirlo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en tu caso, que has vivido y has trabajado con inmigrantes, pues las políticas que tiene la Unión Europea, yo lo voy a decir, esta es mi opinión, claro, ahora yo hablo solo por mí, pero pues podrían ser mejores, ¿no? Parece que estamos pagando a los países fronterizos para que nos protejan de algo y nos olvidamos de las personas, ¿no? Esta es mi opinión. Pero Sí. creo que ahí pues se le puede hacer una crítica y los políticos te deberían escuchar y mejorar, porque es un proyecto de todos, ¿no? Así que nada, no sé si quieres comentarnos alguna otra cosa más para finalizar, alguna idea que tú quieras. No sé. Aquí había cosas, pero no sé si... No, creo que, Bueno. que es bastante así. Porque, sí. Pues nada, María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos de verdad que nos hayas puesto un poquito de luz a lo que es la política en Italia. A mí por lo menos me ha parecido realmente interesante y nada, si algún día tenemos algún tema un poco más concreto, pues si tú quieres, si te has sentido cómoda, pues te llamaremos de nuevo porque nos parece bueno, a mí me ha parecido muy interesante tu opinión y tu aportación. Así que... Gracias a vosotros. Y nada, con esto acabamos el podcast de hoy. Recordamos que este es el segundo podcast que hacemos en YouTube o que vamos a subir a YouTube. También lo subiremos a la plataforma de iVoox y a otras también para escuchar, pues para escuchar simplemente el audio. Si os ha gustado, pues le dais un like. Si os ha gustado mucho, lo compartís y agradecemos siempre los comentarios y todas vuestras ideas, sean, vamos a decirlo así, para mejorar o sean simplemente para decirnos que lo hacemos muy bien. Muchas gracias, María, de nuevo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Has escuchado un podcast de Europeístas, una asociación que busca fortalecer el proyecto europeo apoyándose en la defensa de la familia moderna y promoviendo un desarrollo sostenible. Si estás interesado, busca más información en nuestra página web www.europeistas.com o síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.